La conversación es la más común de todas las actividades sociales humanas y desarrollarla bien requiere saber qué tipo de diálogo preferimos como interlocutores. Hay personas que tienen cosas muy importantes para decir, sin duda más importantes que las pavadas que tienen para decir sus interlocutores, que lo único que profieren son ruidos flatus vocis. Si usted se considera una de esas personas, este video propone brindarle herramientas para no dejar hablar a nadie y acaparar la palabra y la atención de los presentes. Pero como las personas que hacen uso de la palabra y acaparan la conversación suelen quedar ante la audiencia como impacientes, usted debe focalizar toda su atención en que la audiencia vea sus intervenciones como signos de sabiduría. Así que manos a la obra. No piense que interrumpir permanentemente lo convierte en un maleducado o en un ansioso. Nada de eso. Su interrupción está más que justificada porque el planeta no puede seguir girando impunemente con el error ajeno. Cuanto más contamine el aire la opinión de su adversario, más personas se convencerán de esa nadería. Es cierto que hay interrupciones más intrusivas que otras, pero debe entender que al interrumpir una y otra vez, usted le hace un favor a su interlocutor, porque le da la oportunidad de empezar la misma frase 5 o 6 veces e ir puliéndola con el propósito de alcanzar la perfección, cosa que nunca logrará como usted le hará notar. Las interrupciones obedecen a distintas razones. Las hay por estilos culturales diversos. Por ejemplo, los italianos interrumpen mucho, también se interrumpe para cooperar con lo que dice el otro, y es lo que la sociolingüista Deborah Tannen llama solapamiento cooperativo. Es una forma de mostrar un compromiso entusiasta con lo que el interlocutor está diciendo, o también una forma de adecuar el estilo propio al del otro. O, último y más relevante para nosotros hoy, se interrumpe para dominar la conversación, robar el uso de la palabra o incluso desprestigiar al interlocutor. El punto es que usted debe hacerlo sin que lo consideren abusivo o maleducado, porque estas cuestiones suponen altas cargas de emocionalidad. Hablar no es solo algo relacionado con la comunicación, es algo que concierne a las relaciones. Los interrumpidores seriales suelen caernos mal, pero usted debe evitar a toda costa caer mal. Por el contrario, el objetivo es que su audiencia lo idolatre. Para interrumpir mejor y más seguido, en primer lugar usted tiene que tratar de convencer a sus interlocutores de que adopten su propio punto de vista. No debe dejar pasar alegremente ni la más ligera discrepancia. La conversación es un juego por turnos. Pero ¿cómo saber que llegó nuestro turno, ¿Suena una campana, acaso? Señorita, ha llegado su turno de hablar. Muchas gracias, eso haré. ¿Cómo mostrar que uno tiene algo para decir sin parecer maleducado? En el habla no hay signos de puntuación. Uno no puede preguntar, discúlpeme, ¿eso fue una coma, un punto seguido o un punto y aparte? Y la cosa se complica porque en diálogos interpersonales uno también tiene que dar señales de estar siguiendo la conversación, diciendo, ajá, sí, claro, asintiendo con la cabeza. Los hablantes indican cuándo su turno ha concluido con una variedad de tonos de voz y señales no verbales. Por eso, si usted quiere interrumpir y acaparar la palabra hasta que su intervención sea indistinguible de un monólogo, lo que debe hacer para que no lo interrumpan es decir, ahora termino, ya le cedo la palabra, y no la cede, sigue hablando media hora como si nada. Concluida la cual, vuelve a decir, ahora termino, y no termina nada. Si insisten en interrumpirlo, haga alguna señal con la mano, inclínese hacia adelante, aumente el volumen de voz sin que necesariamente se trate de un grito. Si insisten en privarlo del uso de la palabra, diga, le pido encarecidamente que no hable mientras interrumpo. O si no, diga, no interrumpo por mala educación, realizo un solapamiento cooperativo. Su adversario seguirá pensando que no escuchó nada de lo que dijo, porque cuando usted interrumpe está pensando en lo que va a decir, no en lo que está escuchando, lo cual es cierto, ya que su interlocutor no tiene nada interesante para decir. También puede advertir que si lo interrumpen constantemente a usted, los demás solo demostrarán que usted tiene razón. Su interlocutor quedará totalmente descolocado. Una forma de retomar la palabra es hacerle primero un cumplido a su adversario, para después llevar la conversación por donde usted quiera. Por ejemplo, me gusta mucho su manera de razonar, por eso me gustaría retomar lo que estaba diciendo. También resulta de gran utilidad generar alianzas. Busque algún aliado en una reunión que pueda interrumpir de manera apropiada cuando previamente lo han interrumpido antes a usted. Su aliado podrá meterse en la conversación y decir algo así como, creo que tal persona, y ahí lo menciona usted con nombre y apellido, aún no terminó, dejemos que concluya su idea. Si su interlocutor protesta y le dice que respete su turno, así como él lo dejó hablar antes a usted, podría decir algo así como, para las pavadas que hay que oír, y siga hablando sin cederle la palabra. Una de las consignas implícitas para ceder la palabra al interlocutor es mirarlo a los ojos cuando usted terminó de hablar.
Es por eso que si lo que usted desea es no dejar hablar a nadie, debe evitar a toda costa mirar a los ojos de su interlocutor. En vez de eso, puede dirigir su mirada al cielo, como si estuviera buscando inspiración divina, o mirar a otra persona, preferentemente de su misma tribu, o a individuos de menor estatus que estén dispuestos a adularlo. Tenga en cuenta, además, que sus adversarios siempre actúan de mala fe, conspirativamente. Solo los de su propia tribu son personas de bien. Si usted es anarcocapitalista y cree que no hay ningún valor por encima de la libertad, me refiero a la propia libertad, usted debe mostrar que su libertad cuenta mucho más que la de los demás a la hora de exponer sus ideas, sencillamente porque usted siempre está en lo cierto y quienes discrepan con usted siempre están equivocados. Si usted es comunista, debe saber que si bien avala la propiedad común de los medios de producción, el uso de la palabra es suyo, solo suyo y nada más que suyo, y ningún pavote tiene derecho a disputárselo. Acaparar empresas y propiedades está mal, pero acaparar la palabra no tiene nada de malo si usted discrepa con su interlocutor. Cuando de joven vivía con mi amiga Marta, un día decidimos invitar a nuestras dos abuelas para que se conocieran. Ni Marta ni yo pudimos meter un solo bocadillo, porque una esperaba que la otra respirara para tomar el uso de la palabra. Hacía falta una palanca para meterse en esa conversación. Pero acá las fuerzas estaban equilibradas. En términos conversacionales eran dos pares, eran iguales. Yo sospecho incluso que hay personas que no respiran jamás para no ser interrumpidas. Es un misterio cómo logran mantenerse vivas. A diferencia de las dos abuelitas, usted claramente es superior a sus interlocutores, pero preferiría imitar su procedimiento y en lo posible no respirar, porque ahí donde usted respira su interlocutor le usurpará el uso de la palabra y después ya será muy difícil recuperarla. O en tal caso, respirar lo menos posible, o respirar en la mitad de la frase, no en una coma, porque eso sería ser interpretado como punto y seguido. Respirar de modo tal que la frase que acaba de iniciar no tenga ningún sentido si usted la interrumpe ahí mismo. Si se le hace una laguna y no sabe qué decir, váyase por las ramas por un rato. Haga hipertexto, mencione muchos detalles irrelevantes, nombre personas muy prestigiosas, hable rápido, muy rápido y cada 2 o 3 palabras inspire brevemente para no tener que hacer pausas en el final de la frase de modo que su interlocutor piense que le ha llegado su turno para hablar. Si no, repita con otras palabras una y otra vez lo mismo que ya dijo. Use la falacia ad nauseam o argumento del machaqueo, que pretende imponer una idea no por sus razones intrínsecas, sino meramente a fuerza de repetirla. Además, la repetición produce efectos musicales y persuasivos. Así lo aseguraba quien comentaba en relación a una mujer, dice que tiene 30 años y debe ser cierto porque hace 20 años que la oigo repetirlo. También puede apelar a los comentarios bicéfalos, en los que se describe cualquier rasgo junto con su rasgo opuesto, de modo que el receptor solo se fijará en la parte de la descripción que tenga sentido para él. Por ejemplo, tal político a veces es imaginativo y creativo, pero es perfectamente capaz de ser práctico y realista cuando es necesario. Lo importante no es que lo que usted diga sea verdadero, sino que genere un alto impacto de modo de conservar una corriente de afecto con su audiencia. Por eso la Rochefoucauld decía que a menudo perdonamos a quienes nos aburren, pero no perdonamos a quienes nos encuentran aburridos a nosotros. Evite llamar por su nombre a los adversarios. Nombrar equivale a repetir y citar a confirmar. Cuando su interlocutor hable, preste atención con un solo oído a lo que dice. Aproveche ese tiempo para organizar lo que usted dirá después. Si interviene en un debate y las participaciones derivan en un tema que usted no domina, busque como sea que el desarrollo vuelva a merodear asuntos de su competencia intelectual. Si hay público, cuanto más interrumpa y monopolice la palabra, más lo admirarán. Dirán, mirá cómo dejó bien aplastado al otro. Se nota que sabe mucho más. Su contrincante quedó como un pusilánime. Para ellos, un match de box es indistinguible de un debate y lo considerarán un campeón de peso pesado. Algunos podrían advertir que usted solo busca dominar la conversación, interrumpiendo y no cediendo el turno a su interlocutor, pero son una minoría sin importancia. Si a alguien de la audiencia le resulta físicamente atractivo, piense que la palabra se asemeja a las plumas del pavo real. Al verlo tan seguro y dominante, esas personas muy atractivas caerán rendidas a sus pies. Si en cambio alguien en la audiencia le señala un error, responda que aprendió tanto de sus errores que está pensando en cometer algunos más, pero que eso no acaba de suceder durante ese debate. Válgase de gestos como el de un dedito acusador, eso lo mostrará muy seguro delante de su audiencia. Entre las múltiples interpretaciones posibles de lo que sostiene su interlocutor, elija la peor, especialmente si lo deja mal parado a él.
Una razón para no oír a su interlocutor es que es muy fácil distraerse cuando se oye hablar a otra persona. En promedio decimos unas 224 palabras por minuto, pero como somos capaces de atender a 500, rellenamos con nuestros propios pensamientos lo que dice el otro, y nuestras ideas en ocasiones nos llevan lejos del relato del interlocutor, aunque también es cierto que ayudan a darle un significado, rellenando los huecos, interpretando lo no dicho o lo insuficientemente explicado. Por eso, en un artículo académico sobre las interrupciones, Francesca Gino dice que no siempre disfrutamos del relato de viajes e historias que no hemos vivido. Cuando nos cuentan una experiencia de la que participamos, podemos completar el relato o ver desde una perspectiva nueva lo que en su momento no nos llamó la atención. Para ser francos, tampoco importa mucho lo que usted diga, lo importante es que su figura aparezca como dominante. El lenguaje no es solo un medio para obtener información y tiene múltiples funciones, entre ellas estar con el otro. Robin Dunbar investigó la función evolutiva que pudo haber tenido el lenguaje y llegó a la conclusión de que es el sustituto del acicalamiento de los primates, la forma principal en que socializan unos con otros. Primates y otros mamíferos se limpian mutuamente, se desparasitan. Los humanos hacemos lo propio, pero con palabras, de modo que su audiencia estará agradecida de que usted los acicale sin prisa ni pausa. Nunca conceda un argumento a su adversario, ya que el público presupondrá automáticamente que usted ha perdido la contienda. Además, como sostenía Schopenhauer, si usted vuelve a casa y encuentra el argumento salvador que no se le ocurrió durante el debate, se arrepentirá de haber hecho una mínima concesión. Nunca refiera al mundo o a hechos concretos, solo mencione nombres de autores. Quien no los haya leído se sentirá avergonzado por su ignorancia y considerará que usted es un genio. Incorpore palabras difíciles, de esas que muy pocas personas saben qué significan. Quien no las conozca se considerará inferior a usted y admirará su vocabulario. Además, esto lo blindará frente a las críticas, ya que nadie puede criticar lo que no conoce. Incluso puede inventar palabras, hasta un diccionario nuevo, de modo que llevará a su rival a sus propias categorías teóricas. A sus interlocutores puede referir con palabras despectivas como los eurofans, que serían los fans del euro, si usted está en contra del euro, estoy inventando para dar un ejemplo, o los eurohaters, si usted está a favor del euro. Lo central es que a través de esos motes usted se ubica por encima de él, y a su audiencia esto le hace saber que son todos ridículos por no pensar como usted. Transforme en insultos palabras que no lo sean. Así empezó a usarse la palabra positivista, como un insulto. No piensen en un elefante. Lo digo en serio, en este momento no piensen en un elefante. Difícil, ¿no? En este momento están pensando en un elefante, ¿no? En su libro No pienses en un elefante, el lingüista George Lakoff dice que cuando enseña una cosa como marco conceptual en la Universidad de Berkeley, siempre empieza pidiéndole infructuosamente a los asistentes que no piensen en un elefante. Toda palabra, como elefante, evoca un marco, que puede ser una imagen o bien otro tipo de conocimiento, como orejas que cuelgan o la relación de los elefantes con los circos. Por eso sugiere que al discutir con su adversario no se utilice su propio lenguaje. Su adversario elige un marco, pero no será necesariamente el marco que usted adopta. Es muy común que las personas piensen que basta con presentar todos los hechos ante la mirada del interlocutor para que saque la conclusión correcta. Pero uno de los descubrimientos fundamentales de la ciencia cognitiva es aquel según el cual las personas piensan en términos de marcos y metáforas. Los marcos conceptuales existen físicamente bajo la forma de circuitos neuronales, sostiene Lakoff. Cuando los hechos no encajan en los marcos se mantienen y los hechos son ignorados. No es que los marcos no puedan desvanecerse, pero no es fácil que lo hagan. En general, se atrincheran. Lakoff señala que los conservadores estadounidenses invirtieron millones de dólares desde los años 70 en think tanks, en financiar investigaciones y encuentros dedicados a estudiar la mejor forma de estructurar y comunicar sus ideas y de desprestigiar las ideas de sus adversarios. Y lo lograron. Los demócratas estaban claramente a la defensiva y adoptaron el lenguaje de los conservadores, al menos hasta que Lakoff publicó su libro No pienses en un elefante. Un ejemplo de marco. En la Guerra del Golfo, Colin Powell, que era por entonces el militar de más alto rango en los Estados Unidos, dijo que la guerra era un negocio. Utilizó una metáfora de Clausewitz. La guerra es un negocio, dijo. No hacía falta que dijera que la guerra es como un negocio para que fuera una metáfora y nos predispusiera a pensar en la guerra desde cierto marco de comprensión, que es el de un negocio. También dijo que la guerra era una expresión de la política por otros medios. Otro marco de comprensión es el de entender que la guerra no sería la evidencia del fracaso de la política, sino una expresión de la política. Y como la guerra era para Colin Powell un negocio, para él era necesario controlar mediante la fuerza de la segunda reserva más grande de petróleo del mundo, lo que garantizara a los Estados Unidos el dominio energético sobre la región.
Bush también creó el marco conceptual de la autodefensa, sosteniendo que Saddam Hussein, el dictador iraquí, escondía armas de destrucción masiva. Una mentira, algo que nunca pudo ser comprobado. Otra metáfora que usó Bush para justificar el marco de la autodefensa fue la de tratar a Irak como si fuera una persona. Poco le importaba que el laico Saddam Hussein y el fundamentalista Bin Laden, al que se le atribuyó el ataque a las Torres Gemelas, se desprestigiaran mutuamente. Bush logró convencer al 40% de la ciudadanía estadounidense que esa conexión existía por el simple hecho de afirmarlo. En síntesis, al nombrar se ejerce un poder y cada denominación encaja en un marco conceptual que implica valores y sentimientos de los que las audiencias en general no son conscientes. Los conservadores, dice Lakoff, trasladan a la política una visión de la moral familiar en la que hay un padre estricto que cree en el valor de la autoridad, que es capaz de enseñar a sus hijos a disciplinarse y a luchar en un mundo competitivo en el que triunfarán si son fuertes. En cambio, los progresistas, dice, tienen un modelo de padre protector que oye y apoya a los hijos con los que debe cooperar. Estos sistemas conceptuales unificados organizan y dan coherencia a las posiciones ideológicas y otorgan una gran capacidad de movilizar emociones. Si usted quiere dominar la conversación, interrumpir y no dejar hablar a nadie, debe tener muy en cuenta esto de crear marcos conceptuales, metáforas y un vocabulario propio. Continuemos con nuestras recomendaciones. Evite las preguntas retóricas porque su audiencia podría no comprender que son retóricas y querer responderlas usurpándole el uso de la palabra. Procure a toda costa participar en debates con personas de menor estatus que usted. Pero si no le queda más remedio que participar en debates con personas más prestigiosas, imagine que son malvadas, o peor, imagínelas conferenciando desnudas. Eso bastará para que los vea ridículos y gane confianza en usted mismo. Si debate algún tema importante con su familia, puede entrenarlos para que cuando tenga una tarjeta roja levantada o puesta sobre la mesa, no puedan interrumpirlo. Tranquilícelos asegurándoles que cuando desaparezca la tarjeta roja, estará disponible para escucharlos. Inspírese en los debates electorales que se celebraron en la televisión estadounidense a finales del 2020. Donald Trump tenía una estrategia clara: interrumpir a su contrincante tanto como fuera posible. Las interrupciones constantes suelen tener un efecto preciso, y es que tarde o temprano se acaba agotando el interlocutor. Curiosamente, esta también era una estrategia que podíamos observar en otros líderes como Margaret Thatcher. Ella era especialmente hábil en lo que se conoce como superposición competitiva. Era capaz de interrumpir para lanzar argumentos muy rápidos con la intención de desmontar a sus contrincantes. Cuando dos personas desacuerdan, aún es posible que se enriquezcan mutuamente. ¿De qué manera? Tratando de comprender el desacuerdo y por qué el interlocutor ve las cosas de esa manera. Cada interlocutor debería no solo ser capaz de explicar lo que el otro sostiene de modo en que el otro lo apruebe, sino que también debería ser capaz de enunciar las razones por las que el otro sostiene esa visión. Pero esta perspectiva no es muy conveniente para usted, porque si parafrasea lo que sostiene su interlocutor, estaría contribuyendo a promover ideas contrarias a las suyas, de modo que si tiene que referir a lo que piensa su interlocutor, lo mejor que puede hacer es ridiculizarlo, eso sí, sutilmente. Y si no se le ocurre nada para burlarse, simplemente interrúmpalo y continúe hablando de algún tema con el que usted se sienta cómodo. Imagine que usted es el Sol y los demás interlocutores son sus planetas. En síntesis, lo central de un debate no es el progreso de ideas, sino la victoria, dejar bien aplastado al otro. Monopolizar la palabra es la falta de ortografía del lenguaje oral, pero eso a usted no debería importarle. Usted debe ser más amigo de sus convicciones que de la ortografía y la justicia, y movilizar las emociones de su audiencia. El gran orador Demóstenes le dijo en cierta oportunidad a Esquines, otro político y orador ateniense: al oír tu discurso han dicho, qué bien habla. Al oír el mío han corrido a empuñar las armas.